Mi invitada de hoy es Marta Alamany. Fue directora de 5 hoteles durante los 22 años que lleva en el grupo Catalunya Hotel y ahora lidera su sexto hotel, el Hotel Catalunya BCN 505 en Barcelona. Marta también es mentora, profesora y presidenta de la comunidad de alumni de Aula Magna Business School, escuela de negocios para mujeres emprendedoras, empresarias o ejecutivas. Escribe en eWomen Times y es socia de Coach Acting Training. Además, Marta es Top Voice LinkedIn y fue finalista del Top 100 Mujeres Líderes de España en 2020. Marta, buenos días y bienvenida a Decodificados. Muchísimas gracias, Loy, por invitarme. Qué lista más extensa, ¿no? He Ya hecho ves, muchas bueno, ya cosas me en vas a mi contar vida. tú. Y seguro que hay cosas que no he dicho y que has hecho. Eso significa que me hago mayor, que tengo tantos títulos. No, significa que has hecho muchas cosas y eres muy activa. Eso sí, también, también. Oye, Marta, antes de estar en lo de hoy, me gustaría remontar bueno, no al inicio de tu carrera, pero sí que la primera vez que te dieron tu primer puesto de directora de hotel en el Hotel Catalunya Bristol Sant Andreu de la Barca en el 2007. Da la casualidad, no me imagino que no es ninguna casualidad, pero tú este mismo verano del 2007 te apuntas a un curso de la Cornell University en Estados Unidos en verano para afinar tu estilo de management. ¿Cómo están relacionados estos dos eventos? Porque me imagino que casualidad no es, ¿no? No, no es casualidad. Has afinado muy bien. Mira, la verdad es que yo he escalado desde la base. Yo empecé como ayudante de recepción en los hoteles y, y poco a poco he ido asumiendo un poco la filosofía y los estándares de la compañía. En el momento en el que me quedo sola, como se dice, ¿no? Como directiva, que ya te quedas sola con el proyecto, no me gustó aquella sensación, ¿no? Pensé que después de tantos años con mis compañeros en equipo y demás, el hecho de ser una directiva apartada del equipo no iba para nada con mi forma de ser. Entonces tenía dos Porque opciones. es el típico que tú ya llegas a tu despacho grande, el más grande de todo el hotel, y estás sola ahí. Sí, pero yo no quería estar sola porque siempre he pensado que los proyectos son algo compartido, ¿no? Entonces, el que era mi jefe entonces, que también había sido mi mentor, le dije, mira, yo no me siento, tengo dos opciones, o abandono, que no está dentro de mis planes, eh, o realmente le doy una vuelta, una transformación a lo que yo pienso que debería de ser el liderazgo de un hotel. Entonces, bueno, empecé a buscar, encontré pues que el mejor lugar para formarse en liderazgo, evidentemente, era Estados Unidos, porque ellos nos llevan mucha delantera en servicios de hotelería. Bueno, y eso calmó mi inquietud y sobre todo mi preocupación para ponerle nombre a algo que yo sentía que había que hacer diferente, pero es muy difícil cuando todo tu sector hace las cosas de una manera que tú quieras desmarcarte, ¿no? Entonces, para mí, Cornell lo que fue es darme ese impulso, esa fuerza de decir, Marta, no estás loca, existe algo que se llama liderar y co-liderar más que liderar, porque liderar para mí al final no deja de ser de poner la responsabilidad en una persona. Yo pienso que debemos ser más horizontales jerárquicamente y llevar el proyecto, la responsabilidad del proyecto entre más líderes, no solamente una persona la que toda la vida le hemos llamado jefe, ¿no? Y para mí eso significó pues un antes y un después totalmente en mi trayectoria. ¿Y qué aprendes ahí? ¿Qué te enseñan? ¿Te enseñan cosas nuevas o más bien ponen palabras en conceptos que tú ya tenías en la cabeza? Mira, la verdad es que lo que a mí me sorprendió mucho y que yo no había vivido hasta el momento, porque yo antes de estudiar turismo y dirección hotelera hice también magisterio, entonces llevaba como 6 7 años en la universidad, es que allí todo funciona por roleplays, que me encantó. Es decir, no es tanto el mensaje, sino es vamos a entrenar lo que yo llamo la actitud del verbo hacer, ¿no? Cómo nos vamos a comportar ante determinadas situaciones, ¿no? Cómo las vamos a llevar, vamos a ser más empáticos, vamos a escuchar más. Lo que hicimos fue entrenar precisamente todas esas soft skills que le llaman ahora, que son las habilidades blandas, que para mí no son blandas para nada, son indispensables para llevar un equipo y para relacionarte, para todas las relaciones interpersonales. Y aquello fue un insight para mí, es decir, pensé, es verdad, las cosas se hacen haciendo y no desde un despacho, sino saliendo del despacho y poniéndote en el lugar de cada persona lo que está sintiendo en ese momento y cuál es su espacio de trabajo, ¿no? Porque en un hotel, como todos sabéis, claro, está todo tan departamentalizado,
las personas de limpieza quizás están más en plantas de pisos, lo que son el staff más directivo, siempre estamos en una planta más hall, junto a la recepción. Entonces, bueno, es muy bueno tomar conciencia de que tú estás liderando a un grupo más grande que el que alcanzan tus ojos y que el apoyo lo debes dar a cada uno de los departamentos por igual, no a los que tienes más cerca, que normalmente son con los que tienes más relación, sino que debes propiciar esa relación también con las personas que no están más próximas a tu despacho, ¿no? Entonces, esa mirada, ¿no? Amplificar esa mirada para mí es lo que me dio, lo que me dio Cornell, y sobre todo la metodología de integrar el conocimiento a través de la práctica, no al revés, que normalmente lo hacemos a través de la teoría y después, ¿no? Hacemos métodos del caso como hacemos en las escuelas de negocio y demás, pero allí no. Allí era, vamos a hacer este concepto, tenemos esta situación, vamos a hacer un roleplay, vosotros ahora sois los líderes de la compañía, estas personas tienen que hacer una determinada acción y aquí está el equipo que lo hace colaborando y el equipo que no busca el éxito colectivo, sino el individual. Y realmente los resultados eran completamente distintos y allí no nos conocíamos nadie, veníamos todos de diferentes países y de distintas realidades. Y para mí fue muy enriquecedor, porque los hoteles son eso, son personas muchas veces de países distintos, con oportunidades de vida distintas, creencias distintas, y a eso es a lo que nos dedicamos realmente, a estar al servicio de todos. Y Marta, ¿y tú de todo lo que aprendes, que te enseñan ahí en Cornell, cómo lo llegas a aplicar? Sobre todo me interesaría el tema que comentabas de tienes que estar con todos tus equipos, incluso los que no tienes cerca. ¿Cómo lo has hecho tú en la práctica esto? Para, pues, lo que me comentabas, ¿no? Por ejemplo, el equipo de mujeres de la limpieza, que no son los que tienes cerca de tu despacho, ¿no? Bueno, a ver, en la medida de lo posible yo pienso que el staff quizás que lideramos más los equipos, primero nos tenemos que saber el nombre y apellido de las personas que trabajan con nosotros. Sé que en hoteles muy monstruos, muy grandes, a veces esto no es posible, pero en la medida de lo posible siempre que vamos a ir a compartir con algún departamento algo, si subimos a pisos o vamos a cocinas, demás, que sepamos qué personas nos vamos a encontrar allí. Eso es muy importante. Y que ¿Cuántas personas tienes tú en el hotel ahora, por ejemplo? en temporada alta unos 50, 55. Pero he Lo cual llegado a es estar en factible. hoteles que éramos casi 80. A 80 ya casi que necesitas ahí una Lo que, chuleta. sí, lo que pasa es que si cada día trabajas con ellos y estás mucho por las zonas de trabajo, al final los nombres salen solos. Y es importante, al final, que haya esa cercanía profesional, pero no de colegueo, de... No, ese foco que todos tenemos en que las cosas salgan bien. Entonces, pienso que cuando te paras a escuchar a las personas, estás con ellas, todo fluye. Es decir, no tienes que hacer nada muy especial ni fuera de lo normal. Simplemente ser humanos, ¿no? Ser humana con la gente, ¿no? Que la gente, pues bueno, tenga el clima más agradable, que se atreva a exponer muchas veces situaciones que les preocupan o que quieren mejorar. En Cataluña también creamos un producto que está muy bien, una acción muy buena, que era los desayunos con los directores. Y entonces, trimestralmente, por sorteo, te tenías que sentar a desayunar pues, con 4 personas de diferentes departamentos, y daba igual, ¿eh? Si eran indefinidos en la empresa o no, pero eso nos daba la oportunidad de escuchar qué versión tiene la gente de la realidad, porque claro, yo pienso como Marta Lamañ, pero no puedo pensar a lo mejor pues como Loy, ¿no? Cada uno tiene de alguna manera su forma de canalizar y de entender una realidad. Y es muy bueno sentarnos y escuchar cómo interpretan los demás, ¿no? A veces que siempre hay, dentro de los hoteles, supongo que en todas las empresas pasa, de, uy, estos son los de las corbatas, estos son los de tal, y se piensan pues que a lo mejor el staff directivo siempre está más cerca de la corbata que de la persona que está haciendo camas, y eso no es verdad. Al contrario, pienso que cualquier directivo o directiva que esté en un hotel sabe que es fundamental e indispensable un buen equipo de mantenimiento y de limpieza, ¿no? Y esto lo organizaste así y sigue en marcha este desayuno mensual Lo a seguimos suerte. haciendo, sí, lo seguimos haciendo. Pero bueno, igualmente yo siempre digo que no tenemos que esperar a iniciativas que nos vengan dadas y estandarizadas, sino que el tema de la relación interpersonal con las personas de nuestro equipo debe ser cada día. Es decir, cada día, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Uy, hoy hay trabajo, sí, venga, va, que podemos. Es decir, esa relación tiene que ser fluida cada día.
¿no? Muchas veces me dicen, oye, ¿hacéis briefing? ¿No hacéis briefing? Bueno, hay días que hago briefing, hay días que no, pero la gente debe saber que todos estamos para todos y que nadie es más que nadie. Ese es el mensaje que continuadamente tenemos que trabajar. Y tú, de todo lo que te enseñaron ahí en Cornell, ¿algo que tardaste más en poder poner en práctica por la idiosincrasia de aquí de España o por el hecho de ser mujer, que ya volveremos a hablar de esto? ¿O no, sí que lo pudiste poner ahí casi todo a medida que lo querías implementar? Bueno, a ver, lo que sí que quizás costó un poco, por ejemplo, hay algo que yo siempre he sido muy reivindicativa, muy rebelde, es el tema de la uniformidad. Yo siempre he defendido que si hablamos de equipo único, los uniformes deberían ser todos iguales. No debería de haber distinciones. Entonces, sí que es verdad que hay, por normativa, unos EPIs que se deben cumplir, pero sí que es verdad que el hecho de que en determinados lugares la gente vaya más casual y en otros vaya quizás como más arreglado, da como la sensación de que unos imperan sobre otros. Entonces, esa sí que es una parte de liderazgo que hemos mejorado muchísimo en nuestra compañía y que me siento muy orgullosa porque sobre todo los equipos de limpieza, cuando yo empecé en este mundo hace tantos años, parecían como muy, a mí me parecía, ¿no?, que discriminaban mucho a las mujeres de la limpieza, ¿no? Entonces, eso, pues bueno, a mí me costó aceptarlo, pero con el tiempo lo hemos cambiado, que eso es lo más importante. Pero sí que hay cosas pues como estas que yo no tenía la potestad de cambiarlas inmediatamente. Pero bueno, estamos para empujar para que se cambie. Tal cual. En un grupo tan grande como el de Cataluña Hotels, ¿cómo haces para cambiar una cosa así? Porque claro, tú no tienes potestad para dirigir tu hotel, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, no decides tú de cómo van vestidas las mujeres de la limpieza. ¿Cómo hace? Porque si lo cambias tú, lo van a cambiar todos los hoteles. ¿Cómo haces para empujar este tipo de iniciativas? Bueno, normalmente nosotros al final, ahora hemos crecido muchísimo, pero cuando yo entré al final, esta era una cadena familiar y bueno, yo pienso que los cimientos siguen siendo muy familiares. Entonces sabemos perfectamente qué personas son las encargadas de empujar ciertos temas. Entonces, pues bueno, cuando llevas pues un tiempo, pues te vas directamente a esa persona y dices, oye, perdona, estamos desfasados en esto habría que cambiarlo. Y bueno, lo dices, al cabo de un tiempo lo vuelves a repetir, cuando tienes la oportunidad, por ejemplo, nosotros los directivos en Cataluña tenemos unas reuniones territoriales que le llamamos, entonces en esos foros es donde hay que sacar estos temas, ¿no? Y decir, oye, esto ha llegado el momento de cambiarlo y la verdad es que, bueno, desde que yo estoy, yo creo que hemos hecho como 5 cambios de uniformidad que se han ido actualizando a la sociedad y a los nuevos tiempos y pienso que esa es precisamente nuestra riqueza, el cambio y que hayamos agentes que queramos que exista ese cambio. Hay gente que tiene un cargo y que realmente no quiere nunca complicarse la vida de nada, le da igual, ¿no? Pero pienso que sí, que cuando tenemos poder lo tenemos para dar ejemplo y tenemos una responsabilidad extra. Yo no pienso que llevar un equipo no contenga esas responsabilidades extras de evolución y de transformación de un proyecto. La tienes. Totalmente de acuerdo. Si alguien la tiene, es justamente la persona que puede hacer que cambien las cosas. Totalmente. Y Marta, tú, como comentabas antes, empezaste desde muy abajo, desde recepcionista en hotel en uno de los hoteles del grupo. ¿Llegar a ser directora era uno de tus objetivos desde el principio? ¿Qué tenías en mente tú cuando empiezas en el grupo Cataluña? ¿Cómo te veías a 10 años vista? Mira, la verdad es que yo nunca me he hecho la reflexión de cómo me veo a 10 años vista. No me la quiero hacer y cada vez menos porque quiero vivir el presente. No quiero estar viviendo en el futuro, como tampoco intento no vivir en el pasado, ¿no? Entonces, este es un mensaje que doy mucho a los y las jóvenes. Yo nací en una época en la que las personas debíamos tener una carrera lineal, es decir, tú estudiabas algo y te dedicabas solamente a algo. Hoy en día no. Y yo he tomado un poco esa premisa antes de ahora, ¿no? Yo empiezo por aquí, ya veremos dónde acabo. Yo cuando entré en Cataluña realmente no quería entrar ni de recepcionista. Entré porque una compañera mía de universidad me dijo, oye Marta, ahí está vacante. Yo, no, es que yo quiero organizar eventos grandes. Yo me veía así, montando eventos grandes. Tal. Ya, pero Marta, primero entra en recepción, que a lo mejor el concepto hotelero no te gusta. No, yo que entra tal, total, que me convenció. Y dije, bueno, va, voy a dar ese voto de confianza y entré por allá. Casualidad que a los 6 meses
la vacante de organización de eventos se queda libre. Entonces pasé allí. Entonces, claro, cuando organizas eventos, empiezas a llevar toda la cartera de clientes, la más grande, porque claro, los eventos que hacíamos en el hotel que estaba yo cuando yo empecé, hacíamos eventos hasta para la Casa Real, quiero decir, eran eventos con mucha envergadura y demás. Entonces, ¿qué sucedió? Que poco a poco fui llevando toda la cartera comercial del hotel. Y sucede, pues, que después de tener 2 subdirectores, un día le digo a mi superior, oye, ¿por qué no paramos de poner subdirectores y me pones a mí? Que claro, que ese también es el arte de pedir, que no sé ni cómo me atreví a hacerlo, pero le dije, porque claro, me estáis poniendo superiores que me los ponéis conmigo y me decís que yo les enseñe y digo, pues entonces ya estoy yo, ¿no? Y la reflexión fue muy buena porque el que era mi superior entonces me dijo, tienes toda la razón del mundo, dice, como normalmente para acceder a la dirección de hoteles suele ser más los jefes de recepción y jefas de recepción y nadie entra tanto por comercial, es algo que no habíamos considerado, ¿no? Y entonces, pues bueno, en aquel tiempo también mi jefe era muy amigo del que era el director de estudios de la universidad donde yo estaba y él me apoyó y dijo, es que no entiendo por qué me pedís subdirectores si tenéis a Marta dentro. Y ahí es cuando yo entro a subdirección, pero entré con las funciones de seguir llevando toda la cartera comercial en aquella época del hotel. De hecho, yo me tenía que ir de Cataluña en aquel punto porque dije, bueno, si ahora ya no es mi momento, había una oportunidad muy buena en Barcelona de llevar apartamentos para famosos. Y entonces pasé todas las entrevistas, pero bueno, al final Cataluña me dijo, oye Marta, apostamos por tu carrera si quieres estar con nosotros. Y para mí fue de las mejores decisiones que he tomado, la verdad. Estoy muy feliz de haber tomado aquella decisión. Y ya digo, y de ahí dirección, nunca fui subdirectora porque hubieron varias vacantes de directores que se marcharon, una directora que fue mamá, entonces hice muchas suplencias hasta llegar, estuve como 1 año y medio así supliendo a compañeras hasta que llegó mi turno, ¿no? Así es que así fue como fui creciendo, pero ya te digo, excepto el punto en aquel que me planteé, dije, oye, a ver, si estáis poniendo subdirectores y me los ponéis a mí, algo tendré bueno, ¿no? Yo. O Y mismo bueno, probarlo. claro, yo lo probé y me salió bien. La verdad es que sí, que confiaron en mí y bueno, y a partir de ahí, pues aquí estoy, 20 y pico de años que llevo con la ¿Ya compañía. ves tú? Me gustó el arte de pedir. Me recuerda un poco a Visila Bococo, que tuve aquí, que me parece que conoces tú también, Sí, nos que, conocemos. que también lo relataba mucho. Oye, hay oportunidades que uno se las tiene que crear y que creer. Totalmente. Y hay que preguntar y hay que pedir y mira, no pasa nada si te dicen que no, porque lo que sí pasa es si no lo haces y ya te dejas una oportunidad por el camino. No, y muchas veces ves como ese paso como muy lejos de ti, profesional. Te da vergüenza, no te atreves. Claro, yo al final no dejaba de estar dentro del staff base, ¿no? Y me dicen, no, no, tienes que ir a la central de Hoteles Catalonia, al despacho del subdirector de operaciones y hablar con él. Claro, aquello Con se toros de veía como una corbata. montaña enorme. Yo pensé, pero bueno, no, ya lo tengo, ¿no? Y la verdad es que fui y, oye, y me sorprendí porque vi a una persona muy receptiva que me escuchó y me dijo, es que en el fondo tienes razón, claro, llevas como 1 año y pico que vamos poniendo subdirectores que tampoco nos van encajando y al final te vas quedando tú hasta que llega el próximo, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo que nos pidas esto. Y bueno, al final fue un poco de sentido común entre todos, pero es verdad que yo siempre digo, atreveros a pedir cosas porque muchas veces pensamos que nos van a decir que no y nos da vergüenza el rechazo, de alguna manera. Y en muchos momentos tienes que dar ese paso hacia adelante y pensar, bueno, pues si es que no, pues es que no. Pero bueno, al menos no pierdo esa oportunidad. Si no me hubiera quedado toda la vida pensando, ¿y si lo hubiera propuesto? Y sí, y eso es Eso lo es peor que peor. puedes tener. Sí, sí. Eso es peor. Oye, Marta, y en las descripciones de tus experiencias en LinkedIn que pones ahí, sale mucho la figura de una persona, de un CEO, que supongo que es el que has nombrado antes, que creo que debe ser José Garrido, a quien reportabas y que confió en ti. ¿Tú crees que es importante en un grupo grande como es Catalonia Hotel tener esta figura de mentor o de alguien que te empuja o como mínimo hace de valedor tuyo? Es indispensable. Es indispensable para crecer. Piensa que yo no estaba en la ciudad de Barcelona, sino que yo estaba en Sabadell, estaba en un mega hotel, pero realmente no dejaba de ser un hotel fuera de lo que es Barcelona, que es donde estaban pues toda la propiedad de Cataluña, las personas con más influencia sobre mi carrera. Entonces, el hecho de que él viviera cerca
hizo que él visitara mucho nuestros hoteles y que pudiera conocer mi trabajo, ¿no? Pero no solo eso, sino que él me recomendó. Entonces, es muy importante contar con esas personas en el camino, porque si no, nos cuesta mucho más llegar quizás al lugar que nos merecemos. Ya no digo proponerte, sino también que se recompense, ¿no? Muchas veces hacemos mucho, pero no se acaba recompensando porque somos muy invisibles, no se nos ve. Y hay muchísimas personas anónimas dándolo todo y lo que tenemos los directivos, y yo cogí de él ese legado de decir, oye, cuando hay gente buena, vamos a hacer cantera y vamos a ayudarles a subir. Yo creo que ahora mismo en Cataluña pueden haber como 6 o 7 directores que han estado en mis hoteles. Siempre tenemos que hacer el camino Y que para tú ello. has empujado después. Claro, sí, sí, sí. Yo no he parado de empujar gente hacia arriba, que siempre les digo, oye, cuando subáis arriba, subirme el sueldo. Es decir, creo que debemos ser generosos en esto. Yo me alegraría incluso que alguno de ellos en algún momento subiera a dirección general. ¿Por qué no? Aunque yo no haya llegado. Creo que debemos tener esa generosidad, que la gente llegue al máximo exponencial de su talento. Aunque tú llegues al tuyo, cada uno llegaremos al nuestro. Pero muchas veces pienso que tenemos como cierto reparo en que las personas lleguen a ser más que nosotros. Y yo eso no lo tengo. Yo quiero que los demás lleguen al tope de donde lleguen. Y si ellos tienen más suerte, el camino les es más fácil, pues que lleguen, ¿no? No he tenido nunca reparo en promocionar, al contrario. Estoy contenta de haber podido ser esa mano que tire hacia arriba a más profesionales. Y más en nuestro sector, que lo que nos hace falta es eso, el talento motivado, ¿no? Totalmente, no, es así, hay que ser generosos porque al final yo siempre, bueno, soy de la creencia que todo lo bueno te vuelve, lo cual, y todo lo malo también, lo cual, aunque sea por interés propio, más vale hacer bueno que malo, y ser Totalmente. generoso en eso, Hay que ayudar a la gente a crecer, como han hecho con nosotras y con nosotros. totalmente. En la gestión de un hotel, que tú has estado ya en unos cuantos, ya vas por el sexto, ¿qué es lo más importante? Es decir, tu rol de directora, además, yo creo que ya nos lo empezaste por ahí, que es gestionar bien a las personas y crear este ambiente. ¿Qué es lo más importante de tu gestión? ¿Qué te lleva, qué te quita el sueño por la noche? Si es que algo te quita el sueño. Bueno, preocupación siempre tenemos porque siempre queremos que las cosas salgan lo mejor que se pueda. A ver, mi preocupación sobre todo son las personas, pero sí, este discurso ya lo he dado muchas veces. Pienso que también como directivos debemos tener una capacidad analítica que nos permita tomar decisiones rápidas. Esto es básico. Quizás ¿Esto ya cómo mi se compañía es trabaja? muy... ¿Perdona? ¿Esto cómo lo trabajas? ¿Lo tienes o lo puedes trabajar? Lo puedes trabajar, lo puedes trabajar. Claro, cada compañía funciona con unos sistemas, es decir, nosotros trabajamos con ratios de rentabilidad, trabajamos con desvíos presupuestarios que analizamos. Entonces, toda esa información que ahora se está digitalizando, precisamente esa digitalización lo que nos debe permitir es que no esperemos a que los datos estén caducos. Es decir, normalmente en el cierre de un mes o el cierre de un año, tú tienes los números cuando ya han pasado. Entonces, la digitalización lo que nos permite es que los datos los tengamos cada vez más en tiempo real para tomar decisiones. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un margen de contribución de alimentos y bebidas que no es del todo correcto, podemos realizar una serie de intervenciones para ver qué está pasando. No tenemos que esperar tanto. Es decir, ¿Cada cuánto lo analizas esto? Es decir, ¿cada cuánto miras estos cada día estoy ratios? analizando, Cada día. cada día voy abriendo diferentes, claro, depende del sistema operativo que tengas, pero nosotros cada vez más tenemos más herramientas para poder ir sacando. Cada día hay que conectarse, yo para mí, cada día hay que conectarse a los números y también a lo que nos dicen los clientes. Lo que nos dicen los clientes es oro puro, porque esa es la percepción real que hay en tu establecimiento. Entonces, yo personalmente soy la que responde, yo mismamente, a cada cliente que opina en el Barcelona 505. No lo Ok. delego a nadie. ¿Por Entonces, qué canal? Es decir, los que pongan una review en la web o en en Booking o en donde sea. booking.com tenemos varios canales, todo lo que son los intermediarios digitales, otras como Booking, Expedia, en Google también nos opinan, y luego en web propia tenemos unos cuestionarios nuestros para tener también ese nivel de satisfacción. Y tú Entonces, contestas a todos. sí, contesto. Yo cada día entro a ver los comentarios
Y es una premisa que me otorgo yo, porque quiero saber qué impacto tenemos en el cliente. Eso es muy importante. Y valorar qué es lo que ha sucedido. A veces puede ser un cliente que no está satisfecho por lo que sea, por algo tonto, por una tontería, ¿no? Que al final no tiene más, pero para él es importante. Corrijo, no es una tontería, a lo mejor puede ser algo banal para mí, pero para ese cliente tenía importancia. A veces das una habitación superior y no es percibida como superior. El cliente piensa, uy, es que me habéis dado arriba la terraza. Bueno, algo que para mí sería positivo, para otro no lo es. Y de toda esa experiencia vamos tomando nota para afinar en ese customer centric, ¿no? En ese acercamiento al cliente más al detalle. Entonces vamos viendo cada habitación, qué reviews tiene, ¿no? Y qué impacto genera en los clientes. Y de esa manera, pues bueno, trabajamos también toda la relación que hay con el cliente. Eso también me quita bastante el sueño. Toda la atención, no solamente de recepción, sino todos los departamentos, cómo se relacionan con las personas mientras esa persona tiene una estancia dentro del hotel. Esas quizás son las cosas que analizo con más, ¿no? más minuciosas. Luego, los precios también, en nuestra compañía también estamos como muy pendientes de cómo sube y baja la demanda, pero bueno, tenemos indicadores que nos ayudan a tomar todo esto. Pero cada día, todos esos indicadores, cada día hay que mirarlos. ¿Y no vais a nivel de precios? ¿No utilizáis estas plataformas que autocalculan precios? Sí, tenemos algunos hoteles que sí, pero nosotros tenemos, como yo decía, tenemos aún esos vestigios de empresa familiar en el cual el pricing hay bastante intervención en todo esto, ¿no? Porque han sido fórmulas de éxito hasta el momento que se quieren conservar, ¿no? Pero bueno, sí, cada vez más estamos entrando la digitalización en ese sentido. Claro, tú has vivido, ahora que comentas otra vez esto de la digitalización, tú has vivido en la época, no sé si dorada o terrible del mundo hotelero, con unos cambios drásticos en los últimos 20 años. Digitalización, las OTAs, los Online Travel Agencies, que has comentado antes de Booking.com y etcétera, Airbnb, que es el mayor hotelero del mundo, pasar no sé, de hojas y Excels a entornos como SAP. ¿Cómo viviste esta evolución y esta revolución, más bien varias revoluciones seguidas? ¿Cómo la viviste y cómo ves el futuro del sector en este ámbito? Bueno, yo la verdad es que siempre lo he vivido muy positivamente esto, porque siempre he pensado que todos esos procesos, el hecho de digitalizarlos nos agilizaban muchísimo el trabajo, no hacer trabajo dos veces. Lo que ha sido más complicado quizás es que nosotros, claro, tenemos en los equipos muchas generaciones trabajando. Entonces, en muchos momentos hemos tenido algunas resistencias que hemos tenido que salvar, ¿no? Yo recuerdo cuando entramos por SAP, todo lo que era la entrada de mercancías, de alimentos y bebidas, realmente fue una trayectoria difícil, ¿no? Porque teníamos pues los chefs de aquella época de fogones que les empezamos a decir, no, hay que entrarlo todo por el sistema, los albaranes. Aquello realmente fue una hecatombe, pero pienso que cada vez hemos aprendido más y hemos tenido en cuenta que nos teníamos que ganar a las personas en todos los procesos digitales y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo Tenemos que... ganas a un chef que no ha entrado en su vida unos materiales, una materia prima y tal, y que le obligas a meter cada gramo de patata que entra en su cocina? Bueno, lo que debemos siempre es hablar del resultado, es decir, tú vas a tener el resultado pues, de cuántos kilos de patata compramos, cuántos tal, para que de esa manera podamos tomar decisiones. De la otra manera, todo era con hojas de Excel, a veces se borraba una celda que yo no cuadraba por ninguna parte, ¿no? Entonces, ellos entienden que para la gestión esto es necesario. Para poder conseguir unos precios competitivos con los proveedores, necesitamos realmente tenerlo digitalizado, porque es que antes no sabíamos, sí que lo sabíamos porque tenemos una central de compras, pero es más complicado llegar al dato. Entonces, la primera vez cuesta mucho. Pero yo, por ejemplo, ahora que estamos en la segunda ola de digitalización en la compañía, ya lo veo más fácil. Veo la gente con menos resistencias que hace, pues en el 2014 aproximadamente, era, no, 2010 o así que nosotros empezábamos. Pero es que no nos queda otra, es decir, si queremos ser competitivos, tenemos que tener los datos, que es la era de los datos.
Si no Sí, los sí. tenemos, los jóvenes se lo toman de otra manera en el sentido de que saben que es que esto es el presente y futuro y que la compañía que vayan van a tener que trabajar así. Pero claro, los que ya ven desacelerando su carrera y ahora les metemos lo digital, pero la verdad es que tenemos muy buena gente en Cataluña, gente muy maja. Y entonces, pues bueno, aunque les cueste, pues allí estamos con ellos para acompañarles. Siempre lo hacemos, pues director, subdirector, en los hoteles medianos como el mío, de estar al lado de ellos, pues mientras arrancan, ¿no? Todos los nuevos dispositivos que les ponemos y todas las nuevas aplicaciones. Pero la verdad es que nada dramático, ¿eh? En ningún ¿Sí? caso. Pero ¿Nunca ha sido dramático? Bueno, no, la la primera primera un quizás. poco más, ¿no? Sacar a los chefs de fogones a veces para decirle, oye, ahora tenemos que estar pendiente de esto costó un poco, pero la verdad es que al final nos costó, pues eso, un par de años de habituarnos al nuevo sistema, también cambiamos SAP en las recepciones, todo esto cuesta, es que es normal, es un nuevo sistema operativo. Pero luego todo el mundo ha visto los beneficios. Tú tienes 50 personas trabajando en el hotel, ¿no? ¿Cómo los tienes repartidos? Es decir, no todos reportan a ti, ¿no? ¿Cuántas personas te reportan directamente? ¿Cuántos estratos tienes en un pequeño equipo así? Bueno, cada departamento tiene dos responsables, ¿no? El que sería el principal y una segunda persona que es la que le suple cuando ese responsable no está. Ahora mismo serían siete, somos siete, ¿no? Sí, son cinco más mi subdirector y yo siete, seríamos siete. Si Siete tú tienes, personas, pero bueno, mi puerta y la de mi subdirector están siempre abiertas para todo el mundo. Es decir, no, más que nada se utiliza a veces la jerarquía por comodidad, pero ellos saben que nos pueden, cuando hay temas más personales y demás, nuestras puertas no hay que pedir cita previa como en los bancos. Aquí tenemos la puerta siempre abierta para todas las dudas, inquietudes, bueno, y gente que quiere manifestar, que quiere progresar, pues bueno, yo pienso que la puerta siempre tiene que estar abierta. Con lo cual, tenemos esas 5 personas que nos reportan más lo que pasan, porque el día a día, operativamente, ¿no? Si para los horarios, entrega de horarios y demás, esas son las personas con las que ellos más hablan. Pero ellos saben perfectamente que nos tienen para lo que necesiten. No solo a nosotros, ¿eh? Yo creo que a la compañía al completo. Es decir, tenemos un departamento de recursos humanos central que están, vamos, 16 horas al teléfono para solventar cualquier tipo de duda o de problema que pueda haber. has hablado antes de actitud, del verbo hacer. Háblame un poco de esto, que eres muy, muy aficionada a crear palabras así mezcladas, que me gusta mucho. ¿Qué es para ti la actitud? Mira, yo hace mucho tiempo, en lugar de actitud, hablaba de actitud, pero actitud para mí a veces se queda en predisposición a. ¿No? Tengo actitud de paz, sí, ya, pero ¿qué haces? O sea, ¿no? Es decir, ¿qué más haces en tu entorno? ¿Cómo impactas en los demás en eso? Entonces, yo pensé que no es suficiente con tener una actitud, una posición clara, ¿no? Sobre lo que debe ser las relaciones interpersonales, sino que hay que pasar a la acción. Y de ahí pensé, pues bueno, actitud, ¿no? Pues actitud. Y así fue como modifiqué la palabra. Muchas veces nos quedamos en el mensaje. Evidentemente que todos queremos ser buenas personas, relacionarnos bien, pero ¿lo hacemos siempre? Esa es la cuestión, ¿no? Y ya no se trata de hacer sino de lo que decimos, de cómo hacemos sentir a los demás. ¿Sabemos lo que hacemos sentir a los demás? Porque a lo mejor yo me creo buena persona, pero en un momento dado he dicho alguna frase que pueda ofender. ¿Por qué? Porque al final tenemos unas creencias, unas herencias de nuestras familias, de nuestra experiencia que hemos ido aprendiendo y que eso podemos hacer un patinazo en algún momento. Entonces, la actitud es hacer de alguna manera el bien de verdad, construir, ¿no? Construir algo positivo. Y eso tiene que ver o contribuye, me imagino, a algún tema que te gusta mucho, que es la felicidad organizacional. Sí, sí, la felicidad organizacional para mí es que todas las personas cuando acaban su jornada se marchen a casa en paz. Eso para mí es la felicidad, que les permitimos ser felices en su vida, conciliando con sus familias,
compartiendo con sus familias, yo pienso que si el clima no es propicio, pasamos muchísimas horas. Entonces, no solamente estamos destruyendo el clima de estas 4 paredes que es un hotel, estamos destruyendo muchísimo más. Estamos afectando a esas comunidades donde esas personas viven. Porque si alguien no es feliz aquí, esto se lo va a llevar fuera, igual que al revés, que las personas también inevitablemente, o sea, no nos quitamos y nos ponemos una vestimenta de felicidad o no felicidad, es decir, todo lo que hay fuera afecta dentro, todo lo que hay dentro afecta fuera. Pero pienso que tenemos la responsabilidad de generar un valor, por eso hablo siempre de value holders, que sería como portadores de valor también fuera. Entonces, si aquí somos felices, tenemos más puntos de que en las comunidades también se viva mejor. Porque un padre, una madre, una hermana que va a trabajar cada día y no tiene un clima propicio, eso afecta su convivencia con sus hijos, con sus sobrinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí los menores son prioridad. Entonces, pienso que tenemos una gran responsabilidad en esa aportación de valor, ¿no? De llegar a ese win-win y escuchar sobre todo, pues eso, cómo late la gente, ¿no? Cómo piensa, cómo opina, si están felices o no, en las caras lo vemos. Si la gente es feliz, está agobiada, esto se ve y tenemos que hacer No, algo. no hace falta un protocolo, es decir, no tienes un protocolo para eso. Solo con pasearte y conocerlos, ya cuando te cruzas ya sabes si bien o mal, ¿no? Sí, a lo largo del día también los jefes departamentales tienen muchas conversaciones y ahí tenemos mucha información, ¿no? Las personas aquí también comparten lo que les pasa en sus casas. Desgraciadamente, pues la vida no es de color de rosa, nos pasan muchas cosas. Pues perdemos a nuestras mascotas, perdemos a nuestros familiares, alguien está enfermo. Entonces, bueno, al final eh, yo pienso que pasamos un tiempo muy grande en las organizaciones como personas, si lo analizamos. No sé, hasta que nos jubilamos, que puede ser el 50, el 40% de nuestro tiempo. Eso tiene un impacto espectacular en la sociedad y debemos ser responsables de esto, ¿no? Y que nuestros hijos también vean esa aportación que hacemos, porque ellos van a ser los que van a liderar el futuro. Totalmente. ¿Y tú, hay ejemplos de acciones concretas que implementaste a lo largo de tu carrera para fomentar esta felicidad organizacional? A ver, hay muchas directas e indirectas, ¿no? Por ejemplo, en los equipos de limpieza organizamos la International Housekeeping Week, por ejemplo, que reconocemos su trabajo. En las reuniones que hacemos los jefes interdepartamentales, invitamos siempre también a personas para que opinen sobre sus departamentos. Como decía, los mismos departamentos también recaban información. En Cataluña tenemos una línea de créditos personales, de becas para los alumnos, de cheques Abacus, es decir, hay una serie de beneficios sociales bastante importante para las familias. Tenemos en diciembre un evento que se llama Pinta Catalonia, en el que se juntan todos los hijos de todos nuestros trabajadores en un concurso de dibujo. Y entonces, pues vienen personas que están en el mundo del arte y hacen de jurado y nos ayudan pues a elegir pues esos premios y se reparten, pues no lo sé ahora, pero a lo mejor unos 30 premios. Entonces, bueno, sí, hay muchas acciones que realizamos, pero muchas veces yo siempre digo, tampoco nos perdamos en grandes proezas, porque a veces esperamos la gran proeza, tengo que hacer algo grande, no, empecemos por lo pequeño, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, tal, ¿cómo va? ¿Cómo está el ascensor, en el pasillo? Eso es ir construyendo, ¿no? Los eventos grandes que hacemos están súper bien, tienen un impacto muy, muy grande, ayudas a la guardería, todo esto tiene un impacto, pero si hacemos esto y luego la vida dentro del hotel no es amable, estamos dando como un sentimiento contradictorio, ¿no? Y al final las personas vivimos el día a día, ¿no? Entonces vamos a comunicarnos bien, lanzamos mucho estos mensajes con los jefes interdepartamentales. Oye, ¿cómo es la comunicación? ¿Qué ha pasado aquí? Si hay algún caso, que a veces puede pasar, de malentendidos y demás, ¿qué ha pasado aquí? Analizamos el caso, nos sentamos con el jefe del departamento, con la persona. Yo pienso que estas son cosas que hay que ir resolviendo al momento que pasan, más que a veces perdernos en grandes eventos, ¿no? Yo pienso que las grandes proezas al final están en manos de la compañía, que es la que tiene un presupuesto mucho más grande,
y nosotras, pues bueno, tenemos pues ese pequeño margen de relación y es el que tenemos que aprovechar, ¿no? Por eso que no nos perdamos mucho en esperar, ¿no? A que me den un presupuesto para poder llevarme a la gente de team building. No, el team building es cada día, ¿no? Está muy, muy chulo hacer un team building al final del año, pero cada día también tenemos que hacer. Sí, sí, y saludar a cada uno con su nombre, por ejemplo. Sí, bueno, y escuchar a todo el mundo que se cruza contigo, bueno, tener una relación entre todos, pues eso, de felicidad entre nosotros. Marta, ¿cómo ves la evolución del rol de las mujeres en el sector hotelero? Tú que has estado ahí en los últimos 20 años y que has estado en casi todas las posiciones posibles. ¿Había muchas directoras cuando tú empezaste? Sí, la verdad es que aquí tengo que dar un agradecimiento enorme al que es nuestro presidente honorífico, que en un momento dado apostó y dijo, tenemos que tener más mujeres dirigiendo los hoteles. Y a partir de aquel momento entraron. Yo cuando llegué hace unos 23 años a lo mejor habían 4 o 5 directoras y yo creo que hoy en día ya mismo superamos las directoras a los directores, ¿no? Sobre todo en Europa. Pienso que el reto lo tenemos más arriba. A medida que escalamos, no sé si es porque no queremos, porque no nos atrae el puesto, pero a medida que escalamos más arriba de donde estoy yo, es donde quizás hay más tapón. Es decir, todavía en la gran mayoría, no en mi compañía, en la gran mayoría de compañías a la que subes hay cargos más altos, pero siempre son por herencia, es decir, que lleven el apellido de la propiedad, pero raramente hay personas en los consejos que sean mujeres. En nuestro caso, durante muchísimos años y antes de que los hijos de los propietarios tuvieran edad para estar en el consejo, sí que es verdad que había una mujer directiva que aún está en la compañía que formaba parte de ese consejo. Pero luego después ya entraron evidentemente las mujeres de la familia que están operativamente también en la compañía y entonces, bueno, ellas ocuparon ese rol que a mí me parece fantástico, pero sí que es verdad que al margen de lo que haga mi compañía, creo que tenemos el reto de que vayamos ocupando más plazas en puestos más altos, porque evidentemente nadie puede creerse que no existen y que solo hemos puesto hombres porque no hay mujeres, porque eso no se lo cree nadie, porque cada año se titulan más mujeres en las universidades, con lo cual ¿Y está por qué crees claro. que pasa esto entonces? ¿Por qué hay este techo de cristal ahí en la carrera profesional de la mujer en este momento? Yo pienso que es un tema hay varios temas. Uno es el de la creencia de siempre se ha hecho así, entonces la situación entre hombres en un consejo nos es más cómoda o nos vemos más cómodos. Luego, dos, también es verdad, Entre ellos mismos, quieres decir. sí, yo creo que entre ellos se sienten más cómodos, ¿no? Siendo hombres, que la entrada de la mujer no la acaban de ver, sí que ven que ese es el futuro, pero hoy en día En el están un poco presente. reticentes a implementarlo. Pero yo no creo que es un tema de no querer, sino que muchas veces esa creencia impera tanto que les cuesta mucho ver todas esas relaciones en un consejo con mujeres opinando al mismo nivel que ellos, ¿no? Esto por un lado. Luego, dos, pienso que las mujeres que han tenido la oportunidad de estar en esos niveles no han subido a más mujeres. Y eso es una autocrítica que también hago. Es decir, en muchas ocasiones, y eso lo explica muy bien un libro de una mujer excelente que es Merce Bray, Alfas y Omegas, en el que ella dice que claro, que también habemos mujeres alfa, que significa que nosotros en nuestro estilo de liderazgo hemos mimetizado lo que hacen los hombres. Entonces, cuando hemos accedido a ciertos puestos de responsabilidad, no hemos subido a más mujeres, sino que hemos perpetuado el sistema tal como está. Entonces, pienso que nos ha pasado un poco esto, ¿no? Por un lado, que yo pienso que los hombres no han visto el motivo de por qué tenemos que cambiar si así nos va bien. Por otro lado, existe en el panorama del sector muchas empresas que de base son familiares, en las cuales ellos eran los herederos. Entonces, eso se ha heredado, ¿no? Bueno, pero esto por estadística tendría que ser la mitad. Bueno, no sé, Tendría que yo haber la la que mitad hombre y la conozco, mitad mujer. sí, yo creo que solo hay Iberostar, si no me equivoco, que tiene una hija que está en el consejo directivo, pero además con un cargo ejecutivo real. Pero la gran mayoría son hombres los que han ido llegando. Pero bueno, pienso que
Yo creo que va a cambiar. No sé si soy muy optimista, pero pienso que además con todo lo que está aconteciendo, si nos damos cuenta, cada vez se habla más de esto, cada vez se penaliza más ciertas actitudes que en el mundo laboral las mujeres las hemos tenido así. Cada vez el hecho de que estés tan expuesto a las redes sociales hace que si te equivocas esto se difunda por todo el universo. Y creo que eso nos va a ayudar también a un cambio. Y al final hay muchos hombres que lideran en femenino, es decir, que tienen esa empatía, esa sensibilidad, esa responsabilidad más allá del cargo que ocupan. Es decir, tenemos mix, tenemos mujeres que lideran en masculino y hombres que lideran en femenino, porque hay hombres que se creen mucho más que nosotras que esto tiene que cambiar, aunque parezca mentira, pero esto es así. Entonces, bueno, creo que lo que tenemos que hacer es unificar y hacer fuerza todos los que opinamos que lo natural es que la dirección sea diversa. Es que es lo Es, natural. No es que estamos pidiendo es nada natural. fuera de La lo palabra común, correcta. ¿no? Si queremos evolucionar, tenemos clientes diversos, tenemos que ser todos diversos. Y ya no solamente hablo del género, hablo de la edad. Hablo de diferentes capacidades. Yo en mis equipos casi siempre tengo personas que tengan pues alguna discapacidad intelectual, discapacidad o capacidad diferente, como le queramos decir, que cada uno le dice de una manera, pero no porque piense que estoy beneficiando a nadie, no, es porque lo creo de verdad, que es que debemos tener equipos diversos, de diferentes nacionalidades, diferentes edades, porque eso nos enriquece. Y los consejos, lo mismo, porque son los que deciden, ¿no? Las grandes estrategias se crean en esos consejos. Entonces, tiene que haber una perspectiva femenina, una perspectiva senior, una perspectiva junior. ¿Por qué? Porque cada uno empuja de una manera distinta. Y eso es necesario. Es necesario. Y no solo en las empresas privadas, en las públicas igual. Que hablamos siempre Sí, sí, esto es común. de lo Esto- privado, pero aún me queda por ver una presidenta del gobierno, que no la he visto todavía en nuestro país. Tal cual. Bueno, esperemos que llegue pronto. Marta, un tema que quería tocar contigo también. Publicas muchísimo en LinkedIn. Aparte es contenido pensado, que requiere análisis, tiempo de redacción y tal. ¿Cuánto tiempo le dedicas de media al día a LinkedIn? Pues no te creas que tanto, ¿eh? La verdad es que a mí me gusta mucho escribir. Entonces, yo normalmente todas las ideas estas que pienso las tengo en un blog de notas aparte y a veces desarrollo los posts a la mitad, pero a lo mejor el día que estoy inspirada hago como 5 o 6 sobre temas que me encantan. Y luego lo paso y lo desarrollo. Y normalmente como en LinkedIn puedes temporizar, es decir, tú ya puedes decirle a LinkedIn, quiero que esto salga mañana a las 11 o mañana a las 8, lo programas y sale. Entonces, yo, la verdad es que una de las cosas que también son muy importantes es el entorno que rodea a un directivo o a una persona que está en el mundo laboral. Yo es que la inspiración no me la acabo, porque es que solamente con las redes sociales que tenemos y todo lo que publican los demás, las cosas que se publican, las cosas que hay por hacer, es que tengo inspiración infinita. Entonces, es continuamente. Hoy tenemos TikTok, que parece que porque viene de Musical.ly es algo más informal, pero ya hay gente que está haciendo realmente cosas espectaculares en LinkedIn, hay en TikTok. En Instagram también hay mucha gente creando contenido, inspirando. Libros que tenemos a nuestro alcance hoy en día más que nunca. Y, pues, es decir, tenemos tanta información. Entonces, no escribo cada día exacto, no. Yo normalmente dejo un artículo a medias y luego, según el día, lo finalizo de una manera o de otra. Es un tema de vibración esto. También hay que ver cómo vibra la red un poco a veces. También, sí, importante esto. ¿Y cuándo empezaste en LinkedIn? ¿Y por qué empezaste a publicar? Mira, yo ya tenía un perfil de LinkedIn hace muchísimo tiempo, pero yo creo que fue en la pandemia cuando yo dije, voy a empezar a publicar. Pero sí que es verdad que también digo una cosa. Mi abuelo paterno escribía muchísimo y nos hacía muchísimos talleres. Yo con la edad de mi hija, con 7 8 años, ya hacía juegos florales y recitales con él. Entonces, es verdad que desde muy pequeña mi abuelo me enseñó la pasión por la lectura y por la escritura
Y eso hizo que yo lo olvidara, porque en la adolescencia olvidas muchas cosas porque estás como muy rebelde, o al menos yo fui súper rebelde. No sé cómo me aguantaron mis padres. Pero sí, fui muy rebelde, pasé una adolescencia como muy turbulenta conmigo Y misma. ahora estás rezando que tu hija no sea el caso, ¿no? Sí, estoy rezando, no sabes cuánto. No sabes cuánto. Porque además antes era en analógico, ahora ya es en digital, que eso me da un miedo tremendo. Pero sí que es verdad que no descubrí que tenía. Yo en la adolescencia empecé a escribir mis diarios, entonces pensé, uy, tengo soltura en esto, no se me da mal. Y lo recuperé en la pandemia. Fíjate tú, estas cosas ocultas que tenemos. Y entonces Unos empecé a cuantos años más escribir, tarde. sí, voy tarde. Entonces, hace como, pues eso, la pandemia fue 2019-20. Yo allí en aquel momento, mi hotel era un hospital y la verdad es que tenía mucha inspiración. Aquello ha significado para mí también un punto de inflexión en mi carrera y realmente ahí empecé a escribir. De hecho, tengo 2 libros que están ahí también y ahí es donde empecé en LinkedIn. La verdad es que al cabo de un año de publicar, ellos me contactaron, me dijeron, oye, mira, nos gustaría pues poder hacerte top boy si quieres y si pudieras ser creadora de contenidos, ellos te mandan unos temas semanales para publicar, si quieres publicar algo o no, no es obligatorio. Y todo empezó así, empezó un poco como, pues eso, como mi trayectoria profesional, ¿no? De voy a empezar por aquí, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que reconozco que escribir me apasiona, me gusta mucho escribir y transmitir a través de las palabras. Marta, lo que comentabas ahora del Hospital de Salud, me imagino que esto fue uno de los retos muy importantes de tu carrera, ¿no? Bueno, la verdad es que es un punto de inflexión total y absoluto. No teníamos ni idea, hoy puedo decirlo, sobre todo emocionalmente, a lo que nos enfrentábamos. Es decir, nosotros cerramos el hotel en marzo por emergencia sanitaria global, todo el mundo se fue a casa, pensábamos que era para 3 meses, aquello se fue alargando. Como sabéis, pues los servicios de empleo estatales estaban colapsados, intentamos, los que estábamos en los hoteles, pues ayudar a los compañeros y aproximadamente cuando ya llegaba el verano, pues el Gremi d'Hotels de Barcelona, junto al Consorci Sanitari de Barcelona, pues nos proponen si queremos entrar en el programa de hoteles salud. Habían 2 modalidades de hoteles. Unos eran los medicalizados, que eso era que tú dabas las llaves de tu hotel a un hospital en concreto, que esto sucedió en el Catalunya Barcelona Plaza, con el Clinic, y entonces ellos se quedaban en el hotel literalmente y el staff que hubiera hotelero se quedaba detrás, es decir, no participaba. En nuestro caso, el Hotel Salud era diferente, era un espacio donde poder vivir aquellas personas que no se podían aislar. En principio era, pues, dábamos cobertura a lo que era el barrio de Sarriá, San Gervás y demás, pero aquello, claro, la vulnerabilidad fue creciendo y al final, pues, nos derivaban muchas personas, pues, que quedaron sin hogar, que había que buscarles desde asistencia social un nuevo hogar, niños, bueno, y bueno, con el COVID, claro, es decir, todas las personas que llegaban eran personas, pues eso, que tenían COVID y pues muchos pues no tenían ni casa donde confinarse. Entonces, pues bueno, nosotros llevábamos la parte más burocrática, es decir, para dar de alta a un paciente en el Hotel Salud, mi equipo llevaba todo lo que era la coordinación, desde todo lo que son los partes más sanitarios con el consorci, hasta la coordinación de todo lo que eran las dietas, la entrega de la comida, la retirada. Bueno, todo esto se Y coordinaba. estabais todos trabajando, todo el equipo habitual del Éramos, hotel hoteleros siguió trabajando. era un equipo de 47 personas, de las cuales 8 éramos hoteleros. El resto era personal que no se conocía entre sí, que no habían trabajado nunca juntos. Tú que Y querías un buen diversidad. día, 10 de agosto de 2019, nos encontramos aquí en plan, pues bueno, tenemos que tirar esto hacia adelante. Entonces me convertí, pues, en lugar de directora de hotel, que es algo como muy divertido, pues en directora de un hotel salud. Y como decía, ahora lo miramos con perspectiva, pero en el momento en el que empezamos a hacerlo, no sabíamos ni sanitariamente a qué riesgo nos podíamos exponer, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que había un equipo en Bombers de Barcelona, nos hicieron muchísima formación
para todo lo que era el contacto, ¿no? De lo que era limpio y sucio, se sectorizó todo muy bien, la eliminación de residuos, la entrada de mercancías, la salida, la de las personas, cómo nos quitábamos y poníamos los EPIs, pero claro, aquello fue una realidad que era totalmente distinta a nuestra formación profesional y técnica. ¿Y Pero cuánto la verdad que duró? fue una experiencia para mí que marca un antes y un después en mi vida. ¿Y cuánto duró esto? Dime. ¿Cuánto duró el Hospital Pues Salud? mira, Digo, yo el Hotel Salud. pensaba que era para 3, 4 meses, estuvimos un año y medio. Fuimos el último hotel en cerrar de la ciudad de Barcelona. ¿Y qué te cambió a ti? Me cambió la perspectiva de la vida. Nunca había estado tan cerca de la vulnerabilidad de las personas que, que no tienen nada o que han perdido prácticamente todo. O sea, eso para mí fue un cambio total y absoluto. Después de eso, pues he colaborado muchísimo más, he estado más cerca de entidades pues que ayudan a otras personas a todo, a vestirse, a poder comer. Era como una situación que nos quedaba muy lejana y de repente la tuvimos en nuestra casa. Y creo que eso, hasta que no lo ves así en primera persona tan bestia, piensas, ¿qué estamos haciendo en nuestros países para que todavía existan personas en esa vulnerabilidad? Es decir, me he vuelto un poco más crítica, un poco y exigente también con las personas que tienen el poder de cambiar esto y no lo cambian. Y luego, pues bueno, colaborar yo en todo lo que puedo. Eh, claro, nosotros aquí tuvimos mucho vínculo con asistentes sociales que nos explicaban su experiencia, tuvimos muchas auxiliares e enfermeras que habían estado en las residencias donde murió tantísima gente. Y bueno, nos llegaba de todo, nos llegaba gente pues incluso que estaba en la calle y no tenía casa, bueno, de todos los perfiles. Y a mí me cambió, pues bueno, yo siempre he sido una persona ya de hablar bastante con las personas que duermen en la calle y tal, porque, bueno, siempre me gusta escuchar a la gente y pienso que ellos agradecen mucho, muchas veces están pidiendo más esa conversación que no que le des 20 euros, ¿me explico? Porque también hay algo de lo que no se habla, es que la gente que no tiene hogar, nadie habla con ellos o muy poca gente intercambia palabras con ellos. Bueno, ha cambiado mi manera de posicionarme versus toda esta realidad. Y no solo en mí, sino en todo este proceso explicarle a mi hija, ¿no? Esta realidad que existe y que no debería de existir, no debería de existir. En muchos casos también significó sostener a las personas de mi equipo, porque claro, no estábamos entrenados nosotros, ni tenemos un perfil, no teníamos. Ojo, no teníamos, yo pienso que hoy tenemos más perfil social. De hecho, después de ser Hotel Salud, al cabo de unos meses, fuimos Hotel Refugio para las personas que llegaban de la guerra, de Rusia a Ucrania. Alojamos aquí a 80 personas y pues yo creo que unas 10 familias estuvieron hasta febrero de 2023 viviendo con nosotros. Entonces, mi equipo ya estaba muy entrenado en esto, ¿no? Ya habíamos pasado una pandemia con gente pues en una situación precaria y entramos, pues bueno, gente también que lo había perdido todo por una guerra, ¿no? Te hace plantear muchísimas cosas, ¿eh? También vivir más el presente. Eh, no anclarnos tanto a veces en cosas que tampoco son del todo importantes. Somos unos auténticos privilegiados. Totalmente, sí. A veces hace falta este tipo de eventos para que nos demos cuenta, pero somos muy privilegiados. Mucho, mucho. El despertarte en un lugar limpio, en un lugar sano, con un techo, es decir, lo esencial, lo esencial. Hablar con estas personas yo creo que es el mejor máster de vida que puedes tener. Y sobre todo, personas adultas que da realmente, pues te crea como mucha impotencia, pero es que a veces detrás hay niños. Entonces, historias no de niños que no tienen una casa fija, que viven en habitaciones, que, hostia, a mí me costó mucho asimilar y digerir todo aquello que estábamos viendo. ¿Y cómo fue luego el volver a ser un hotel clásico? Bueno, yo la verdad es que reconozco que mientras fuimos Hotel Salud, yo estuve como muy fuerte, muy positiva. En el momento en el que cerramos, que creo que esto fue a finales de octubre aproximadamente, justo antes de Halloween,
yo allí tuve un bajón bastante importante. Fue como que cerramos y teníamos que abrir como hotel en tiempo récord, porque claro, tenemos que rentabilizar y va saliendo de una Claro, pandemia, ¿no? Había que hacer la puesta a punto del hotel, claro, un hotel que ha sido hotel salud, ojo, claro, hay que limpiarlo todo, tenemos que pasar unos protocolos por Generalitat de nuevo de sanidad para que no exista ningún tipo de riesgo para nadie, certificarnos de nuevo que el hotel es un establecimiento que puede dar un servicio a colectivos. Eh, y aquella ráfaga que nos vino, pues tuve suerte, pues bueno, que en aquel momento mis superiores inmediatos me acompañaron porque tuve un bajón emocional importante, ¿no? Fue como, ahora me puedo soltar, ¿no? Hasta el momento no he podido porque yo era la que sostenía, ¿no? Y bueno, me duró una semana, pero sí que fue como ¿no? Es normal, al final lo tienes que sacar de alguna manera. Y además, bueno, mi equipo a lo mejor estaba más fuerte en ese momento porque estaban como habituados a que yo estuviera ahí sosteniendo, pero a mí también me gusta que me vean humana, no quiero que me vean sobrehumana. Es decir, si estás mal, estás mal. Y aparte era más que justificado, ¿no? ya Salíamos de una ves. pandemia con miedo a que la gente le pasara algo, con vínculos emocionales que establecimos aquí también con los pacientes. Bueno, era... Entonces, bueno, fue en tiempo récord, es decir, todo lo que habíamos hecho tuvimos que deshacerlo, todos los almacenes, espacios para sanitarios, todo esto hubo que quitarlo, empaquetar todo lo que teníamos de elementos de sanidad, desconectarnos de la red de trabajo de sanidad y conectarnos de nuevo a ser hotel. Pero ya digo, el equipo es fantástico, lo hizo operativamente, yo creo que lo hicimos muy bien, emocionalmente ahí nos costó un poquito más, pero bien, bien. Cosa que es normal. Sí, de seguida llegaron los clientes y además hubo algo que dije siempre y es, cuando la gente pueda viajar y pueda salir, esto explosionará. Y eso es lo que ha pasado con el turismo. Sí, Cuando sí. la gente le ha pasado lo mismo que viví yo aquí, que ha dicho, vivimos una vez, no hemos podido salir, vamos a darle valor a poder estar al aire libre, a poder compartir, a poder estar con la gente. Yo creo que la reflexión de todo el mundo fue un poco esta. Sí, sí, a vivir experiencias. Exacto, exacto. Marta, para ir acabando, te voy haciendo mis preguntas típicas de final de programa. Sí, Em, qué miedo me tu, da. tu mejor inversión, si no y no tiene por qué ser de rentabilidad económica, puede ser en tiempo, en conocimiento, eh, ¿cuál fue? Yo pienso que el mejor tiempo que yo puedo, o sea, la mejor inversión que yo puedo recomendar es que tengamos ese tiempo para autoconocernos a nosotros mismos. Si nosotros estamos bien, los equipos están bien, todo el mundo está bien. Saber qué es eso que nos espejea, lo que nos sobrepasa, saber cuál es nuestro talento, en qué somos realmente buenos y aprovecharlo. Hacer ese parón es fundamental para liderar, es fundamental, porque las personas nos van a espejear, porque tenemos patrones mentales que nos hacen clasificar a veces, que no me gusta nada esta palabra, a las personas y eso falla. Nos pensamos que la intuición no falla, pero también nos falla. Entonces, pararnos a conocernos mucho más, ese es el mejor tiempo y yo no lo hice al principio, lo hice cuando me vi que me sobrepasaba en algunos momentos mi cargo y hice ese parón, ¿no? Eso es fundamental, esa es la inversión profesional más buena que yo pienso que he hecho. ¿Y para ti qué es el éxito? Para mí el éxito hoy es tener paz conmigo misma, sabiendo que allí donde estoy hago todo lo que está en mis manos para generar también paz en los demás y crecimiento. Eso es lo que quiero hacer. Es una muy buena definición del éxito. Nos podrías, ya dijiste que habías estudiado para magisterio y tal, y Sí. que tu abuelo leía mucho, así que voy a aprovechar y te voy a preguntar que nos recomiendes libros desde los que más te marcaron hasta los que más regalas, con qué nos quieres deleitar. Mira, autoras femeninas, antes os he dicho Mercé Bray, Alfas y Omegas, es un gran libro para aprender cómo lideramos, si más en alfa, más en omega, independientemente de nuestro género. Luego hay una psiquiatra que sigo mucho, que no sé si la conocerás, pero la adoro, que es Paloma Julia Fuentes, que ha escrito La medicina de la felicidad. Ella fue la primera gerente de felicidad de España
para Mau. Y la verdad es que es excelente lo que explica en este libro de cómo la felicidad nos ayuda a superar ciertas cosas, ser más ecuánimes con nosotros mismos, y eso también nos ayuda a liderar. Luego hay libros que yo también trabajé en una librería, que esto no sé si te lo he contado, pero mientras estudiaba, yo no quería depender de mi padre, pero siempre he sido bastante independiente financieramente, y a escondidas de él eh, me fui a trabajar a unos grandes almacenes en una librería, y allí estuve 7 años mientras acababa mis carreras en la universidad. Y un libro que recomendaba mucho es El caballero de la armadura oxidada. Es un libro que va sobre esas creencias que nos ponemos hasta que la armadura ya no hay quien se la quite. Libros así más de empresa Sopa, por ejemplo, que habla sobre ese amor que ponemos en los servicios o en los productos que entregamos a otras personas. Magia, que está ambientado en un directivo que lo deja todo y se va a entrenar con el Cirque du Soleil y todo lo que pasa allí. Luego, libros que recomiendo mucho, sobre todo para el impulso femenino, los que escribe Sheryl Sandberg, Lenin y Plan B también los tengo en casa, también los recomiendo. Uno que también se recomienda mucho, pero lo voy a decir porque la primera vez que lo escuché, que fue en Cataluña, cuando nadie lo conocía apenas, es Víctor Coopers. Sus libros sobre la actitud también son con un tono de humor que son como muy digeribles, están muy bien. Luego, heredados de mi padre, los de Wayne Dyer, los de Tus zonas erróneas, estos libros también están muy bien. Y no sé, así que te ayuden los hábitos atómicos de James Clear, que este me lo he leído hace poco, que es un poco parecido al que escribió Stephen Covey de los hábitos de la gente altamente efectiva. Sí, los 7 hábitos. Ajá. Y los 7 hábitos, pues este de hábitos atómicos de James Clear está muy bien. Además tiene una newsletter que también está muy bien seguirla. Y no sé cuántos me dejo, pero Hombre, pero seguro que muchos, pero ya nos has dicho unos cuantos, ya tenemos deberes ya. sí, pues estos están muy bien. La verdad ¿Y es que algún documental, serie, películas que nos quieras recomendar? mira, vi hace muchísimos años, creo que es del 2004, una película que aquí la traducieron como El Bosque, pero se llama The Village. Y es en Pensilvania, si no recuerdo mal, está ambientada allí en un pueblo en el que la gente tiene miedo a unos seres que se aparecen por la noche. Y va sobre cómo nos limitan las creencias a las personas. Esta película yo os la recomiendo porque para mí también fue un insight muy, muy bueno. Y luego las autobiográficas. No sé si te gusta Freddie Mercury, pero No vi, fíjate que no vi Bohemian Rhapsody todavía. no, pues yo te la No. recomiendo. Te la Ah, recomiendo. mira. No te quiero hacer spoiler, pero realmente Bueno, más o menos me imagino el que va. sí, pero me refiero que hay muchos episodios que están muy bien narrados de cómo tú ya tienes talento y eres muy bueno, pero los que te juzgan aún no te dan el valor que tienes. Esa parte me encantó de Bohemian Rhapsody, ¿no? De el tío ya era un genio, ¿no? Pero se encontraba con personas que lo querían encauzar, ¿no? A lo mejor en el perfil musical de la época. Y él era como un disruptivo. En plan, a mí no me contéis que yo sí tengo que hacer el liro, 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 lo voy a hacer, ¿no? No me contéis películas. Entonces, esa parte de Freddie Mercury de decir yo me desmarco y mi talento es este y quien quiera que lo compre, a mí me encantó. Es como una premisa de vida, ¿no? Y luego Michelle Obama también me gustó mucho, la autobiografía también está en Netflix. Y, y no sé, ahora sí, ya no te sé decir ninguna más, pero bueno, las autobiográficas de gente así, Nelson Mandela, la película de Nelson Mandela también me encantó, sobre liderazgo. Ahí hay muchos sketches que se pueden utilizar con los equipos. ¿Utilizas cuando das formaciones o tal, algunos trocitos de pelis? Sí, utilizo mucho y además todos los domingos en LinkedIn tengo el video shaking, que le llamo yo, que es la sacudida con vídeo, que allí siempre pongo trocitos a veces de películas o de sketch para movilizar un poco a esa actitud, a esa acción de decir, hay algo más que podemos hacer. O sea que eso también lo utilizo muchas veces en mis formaciones. Marta, última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de tener delante de cada escuela una lona gigantesca para que la viera todo el que pasa delante, el que entra, el que sale, y que pudieras ahí poner el mensaje que tú quieras, ¿qué pondrías ahí? Todos somos iguales,
colaboremos para una escuela de paz. Ajá. Pero sí que tengo que decir que, ojo cuando ponemos mensajes, porque el mensaje que yo ponga en mi puerta tiene siempre que coincidir con lo que yo estoy haciendo dentro de esas puertas. Hay Porque que ser muchas coherente. veces, exacto, muchas veces ponemos lemas que están súper bien, pero son de la puerta hacia afuera. Pero luego de la puerta hacia adentro hay una responsabilidad por parte de los formadores, docentes, etcétera, de que eso también se cumpla. Es decir, si yo digo todos somos iguales, mi lema es la paz, tengo que educar en la paz, no puedo educar en la competencia. Entonces no puedo poner rankings de los que sacan mejores notas, no tengo que, de alguna manera, hacer sentir al que no llega como que no está en el grupo. Es decir, todo esto lo tenemos que vigilar. Es decir, que yo, los Bueno, lemas, más que vigilar, entiendo que lo teníamos que cambiar. sí, es decir, tenemos que cuidarlo, ¿no? Lo tenemos que cuidar mucho. Entonces, yo siempre me arraigo a las palabras que decía María Montessori, una gran pedagoga, que decía, todos queremos la paz, pero no educamos para la paz, educamos para la competencia. El día que eduquemos para la paz, ¿no? Probablemente la guerra se acabará. Y el tema es ese, que los lemas que escribimos en las escuelas, que cada una tiene el suyo, crezcamos juntos. Estos lemas se ponen en las escuelas, o al menos aquí en Barcelona, mi hija, fuera de la escuela hay un lema. Si crecemos juntos, pero luego no pueden haber elementos que distorsionen ese mensaje. Todos debemos ir a una, la comunidad educativa, la comunidad familiar, ¿no? Eso es muy importante que lo vigilemos, ¿no? Para poner pancartas nos lo tenemos que creer y eso debe ser una realidad, no simplemente un mensaje en una pancarta, ¿no? No, claro, porque al final los niños, si hay algunas personas muy listas, son los niños y las niñas, no siguen los mensajes, siguen los comportamientos de la gente que tienen delante, lo cual es más Claro. importante cómo te comportes que lo que digas. Entonces pienso que en una sociedad que continuamos siendo muy competitivos y que todo esto se traslada al mundo digital, es muy importante recordar que nadie es más que nadie por la posición que ocupa. Y eso lo debemos trabajar ya desde cero, ¿no? Desde cero, en los mensajes que damos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los hijos de nuestros amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Pues Marta, con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por tu tiempo. He aprendido muchas cosas, me lo he pasado muy bien y te agradezco pues haber participado en el podcast y aquí pues estaré para lo que necesites y te puedo ayudar en algo. Lo mismo te digo, muchísimas gracias por invitarme, me lo he pasado genial contigo y muchísimos éxitos con tu podcast. Un beso muy grande. ¡Mua! Chao, gracias. Chao.